Muy buenos días para todos. Muchas gracias por asistir. Y digamos que esto va a ser como una presentación o una preparación para lo que es la sustentación de mi tesis de maestría. Va a haber cosas que todavía no tengo completamente bien estudiadas. Unas cuantas cositas, sobre todo en la parte de reconstrucción de partículas. Hay cosas que me toca releer y volver a introducir, pero digamos que va a ser la mayoría de resultados experimentales que obtuvimos durante el tiempo que estuve realizando la maestría. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una pequeña motivación de por qué vamos a hacer este trabajo, de por qué se hizo este trabajo. Vamos a hablar un poquito del experimento, así algo muy rápido. Pues por qué se construyen experimentos como estos, cómo es el detector, cómo es el sistema de trayectografía, cómo es el sistema de identificación de partículas, pero así muy rápido. Cómo se hace una generación de eventos también rápidamente, cómo se reconstruyen las trazas y pues finalmente voy a mostrar los resultados que obtuvimos de todos los análisis que hicimos. Entonces, primero que todo, la motivación. Para todos los experimentos en física de partículas, especialmente para los experimentos del CERN, LHCb incluido, entonces la generación de una muestra de Monte Carlo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estas muestras de Monte Carlo influyen en todas y cada una de las medidas del experimento. Entonces, debido a ciertos factores, como por ejemplo la eficiencia de los triggers, no todas las muestras, las partículas que nosotros generamos las podemos reconstruir. Básicamente, pues alrededor de un 20% de todas las partículas generadas yo las puedo reconstruir como señal. Este 20% es ahí como un poco ambiguo. 20% obtuve en algunas muestras de las que estuvimos trabajando. No siempre va a ser el 20%. ¿Por qué? Porque eso depende de qué tan bien se ha reconstruido el canal, qué tan difícil sea la reconstrucción, depende de los cortes que yo imponga en mi canal. Por ejemplo, si soy muy estricto y pongo unos cortes muy chiquiticos, ese 20% ya no es 20%, puede ser un 10 o hasta un 5%. Entonces, pues de 1 millón de eventos generados, voy a tener muchísimos menos eventos reconstruidos. Entonces, ahí hay un problema. Otra cosa es que el error asociado a cualquier medición, pues lo vamos a tener como una parte del error estadístico de la medición y otra parte del error asociado al Monte Carlo. Y obviamente, si tengo 1 millón de eventos, datos reales, y tengo un Monte Carlo de 100.000 eventos, pues el error del Monte Carlo va a ser muy grande comparado con el error estadístico. Entonces, pues mi Monte Carlo prácticamente se va a llevar todo el error. Entonces, digamos que esas son las principales motivaciones por las cuales nosotros deberíamos poder recuperar, o deberíamos centrarnos en recuperar eventos de señal. Otro aspecto importante es que producir un Monte Carlo de cualquier decaimiento, de cualquier evento, es sumamente costoso. Entonces, por ejemplo, para producir un evento de Monte Carlo de cualquier decaimiento, nosotros necesitamos alrededor de, no sé, unos 50 segundos, un minuto, más o menos. Generarlo, después que pase por todos los procesos de trigger, procesos de reconstrucción, más o menos se demora 1 minuto por evento. Entonces, ya se van a dar cuenta que, pues eso, si tenemos 1 millón de eventos, pues ya va aumentando exponencialmente. Y también, pues, tiempo de cómputo, pues esas máquinas ahí andando. No solo eso, sino también el espacio que se gasta para almacenar todos esos eventos de Monte Carlo. Digamos que para tratar de cuadrar esos problemitas, se ha intentado con Monte Carlo filtrado. Pero ¿cuál es el problema? Que el Monte Carlo filtrado también es muy costoso de producir. ¿Por qué? Porque pues, se generan muchísimos más eventos, pero solo se guardan los que yo necesito.
pero también es un paso adicional, un paso extra, un análisis extra que toca hacer, pues que no está como también optimizado. Entonces, pues uno de todos esos eventos que reconstruye, unos cuantos, la gran mayoría, se va a ir a unos eventos que es mi señal como tal, pero una parte se va a algo que es el fondo. Entonces no sé si hayan visto típicas imágenes de reconstrucciones donde hay un pocotón de fondo y hay un pico. Entonces eso es lo que va a suceder en estos casos. Entonces ese fondo pues nosotros lo podemos categorizar. Entonces hay fondo parcialmente reconstruido, tenemos BB barra, fondo de BB barra, fondo proveniente de CS barra, y etcétera, etcétera. Una cantidad de fondo ahí. En particular, nosotros nos vamos a centrar en esta categoría de fondo, que es el fantasma, los ghosts. Esa es una categoría de fondo que va a ser la importante para nosotros. ¿Por qué? Porque pues todo ese fondo que nosotros esperamos son eventos aleatorios y toda esta cosa, entonces deberíamos tener una distribución completamente plana. Pero eso no es lo que observamos. Observamos eso, ese pico que está ahí. Entonces, como estamos observando este pico ahí, nosotros estamos diciendo, oiga, ¿qué está pasando? Una distribución que aparentemente debería ser una distribución completamente plana, pues nos está dando un pico. Entonces ahí uno se está preguntando, oiga, ¿qué está pasando aquí? Puede ser que estos eventos acá sean eventos de señal que en algún momento de nuestra reconstrucción pues nosotros los estamos perdiendo y los estamos categorizando mal. Y tomando en cuenta que estas trazas fantasmas son alrededor de un 30%, pues no en todas las muestras, en algunas, un 30% de mi muestra total. Entonces, ¿qué pasa con ese 30%? Como les dije, si tenemos 1.000.000 de eventos, el 30% son fantasmas. Esos fantasmas no me sirven para hacer posteriores análisis. Entonces es tiempo que estoy botando de cómputo al producir esos eventos, tiempo que estoy botando al reconstruirlos, y es también pues, un pocotón de espacio que estoy utilizando para almacenar todos esos eventos. Entonces, por eso es importante hacer este tipo de análisis, de mirar a ver si ese pico es en realidad un pico que se está generando por fantasmas, por eventos mal reconstruidos, o es en realidad señal que no estamos categorizando bien. Entonces, cualquier evento, por todo lo que les he mencionado antes, cualquier evento que nosotros podamos recuperar y podamos volver parte de nuestra señal, es sumamente importante. No solo porque, pues sí, ganamos señal y todo, sino porque ese evento me va a influir en todas y cada una de las medidas del experimento. Todas y cada una de los errores que vamos a tener en nuestro experimento. Entonces, esa es la principal motivación de hacer trabajos como estos. Entonces, vamos a pasar a describir algo así muy rápido del experimento de LHCb. Entonces, el experimento de LHCb pues, hace parte del CERN, de los 4 experimentos grandes del CERN. Esto es una vista aérea. Entonces, más o menos, pueden ver el anillo de los 27 kilómetros de diámetro. LHCb se ubica en este punto. La entrada principal se ubica más o menos por este lado del experimento. Y bueno, pues una vista aérea del LHC. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos o por qué se construyen aparatos como estos, como el LHCb, por ejemplo? Porque nosotros necesitamos saber pues, cuál es la diferencia entre materia y antimateria. Digamos que hay un cálculo que se puede hacer, un modelo estándar y todo el asunto, y hay una evidencia experimental. Por eso pasa que ese cálculo y esa evidencia experimental no concuerdan. Hay una diferencia como de son 10 órdenes de magnitud, más o menos, de diferencia. Entonces tenemos que estudiar qué fue lo que pasó ahí. Y pues, ¿qué fue lo que pasó ahí? Lo estudiamos a través de ¿qué? De violaciones de CP. Tenemos que introducir nuevas
fuentes de violación CP que no están predichas por el modelo estándar. Entonces, usualmente en el EHCB estudiamos B, la física del B, también podemos estudiar la física del C. Entonces, bosones, bariones B o C, los podemos estudiar. En particular, ¿por qué el B? Porque este término y este término de la CKM son los que me dan la violación CP. Esta fase y esta fase son las importantes ahí. Esas dos fases son las que me dan términos de violación CP. Si esa fase no existiera, no tendríamos violación CP. Entonces, digamos que esa es una de las principales motivaciones. ¿Por qué se usa esa forma tan particular? ¿Cuál? De Wolfenstein. Esa es la parametrización de Wolfenstein, pero ¿Por qué se usa? digamos que pues ha habido varias parametrizaciones, pero esta es una de las más utilizadas, pero no sé por qué razón. Digamos que este lambda, creo que es porque este lambda está dado como un valor conocido, es el seno del ángulo de Cabyu, que es 0,22. Entonces creo que por eso es que se usa esa parametrización. Pero es perturbativa, se están botando términos. Sí, aquí se están botando términos. Esto es hasta lambda al cubo y pues hay más términos. De hecho, cuando aparecen más términos, en esta parte aparece la famosa fase eta. Entonces, pues ahí se ve violación de CP también en CES. Cuando utilizas esta parametrización, ¿tú formas un triángulo unitario? Sí. Sí, esto está muy relacionado con el triángulo unitario. Entonces uno puede calcular los lados del triángulo unitario, el área del triángulo unitario. El área está relacionada con la cantidad de violación CP que haya en el decaimiento. Y en particular este ángulo, si fuese 0, pues no daría un triángulo, daría una sección plana y pues no habría violación CP en ese caso. Yo te iba a preguntar, ¿esa fase más o menos de magnitud es? La verdad en este momento no la recuerdo. Sí, no sé si de pronto... Muy pequeño, ¿no? Del orden de 10 a la menos 12. Es muy pequeño. Sí. Bueno, listo. Entonces vamos a hablar un poquito del detector, de por qué tiene esa forma tan caprichosa, que no es tan caprichosa. Entonces está armado como un espectrómetro de un solo brazo, hacia adelante. Entonces, ¿esto por qué? Porque en la producción de Bs, usualmente, entonces siempre se produce un B en las colisiones en las cuales un partón dentro del protón tenga mucha energía y el otro tenga muy poca energía. Eso le da un boost hacia adelante ¿al qué? Al B. Entonces siempre se va a generar o hacia adelante o hacia atrás. Por eso tiene esa forma. Entonces más o menos esto cubre un sector de pseudo rapidez entre 2 más o menos y 5. Un poquito más, un poquito menos. Pero más o menos esa es la aceptancia, entre 2 y 5. Si los B se producen mayoritariamente hacia adelante y hacia atrás, entonces ¿por qué no hay detector hacia atrás? Básicamente por cuestiones monetarias. No hubo dinero para construir el detector para el otro lado. Sí, eso fue cuestiones ahí de dinero. Entonces, este detector se divide, pues, localizador de vértice. Precisamente es la parte más importante porque es la que nos ubica el vértice primario de la interacción. Resulta y pasa que cuando se produce el B, ese B no se desintegra ahí mismo, se vuela un poquitico. Entonces en ese vuelo de un poquitico, unos cuantos milímetros, ahí se desintegra. Ese vértice es el que tenemos que encontrar. Y por eso se crea ese famoso localizador de vértice. Seguido de un detector de Cherenkov, que ese pues es usado usualmente para encontrar la velocidad de las partículas utilizando el ángulo de Cherenkov. Estaciones de tracking, otro Cherenkov. Este Cherenkov usualmente se utiliza para encontrar partículas que van bastante lento, partículas de bajo momento, y este de aquí se utiliza para las partículas que son de alto momento. Entonces esa es la diferencia. El gas que tienen ahí adentro,
El radiador es diferente. Tenemos un imán, que ese imán lo que nos hace es curvar la trayectoria de las partículas para poder encontrar el momento. Tenemos unas cámaras de muones y unos calorímetros precisamente para encontrar la energía depositada, la energía de la partícula. ¿Listo? Más o menos ese es el asunto. Entonces, las estaciones de tracking, o más bien la estructura de la trayectografía, la podemos encontrar con el velo, las dos estaciones de tracking que están al principio, estas dos, y estas tres estaciones de tracking, de trayectografía. Ese básicamente es, obviamente, teniendo la información del imán, de la deflexión de las partículas causadas por el imán. Entonces, ¿para qué utilizamos eso? Pues para detectar cada una de las señales de los hits, de los eventos que deja una partícula cargada en el detector. Si no es partícula cargada, lamentablemente no tenemos cómo hallar la trayectoria de la partícula. ¿Cómo se reconstruyen partículas neutras? La trayectoria es bastante complicado, es un poquito más complicado porque solo tenemos, digamos, huellas en los calorímetros de las partículas neutras. Por ejemplo, un pi0 que se desintegra mayoritariamente pues, en dos fotones. Solo tenemos dos huellitas ahí en los calorímetros y el resto no tenemos absolutamente nada. Este sistema de trayectografía pues está ubicado de hecho en una base que se puede mover. Entonces, ¿por qué se puede mover? Precisamente porque necesitamos hacer ciertos ajustes en las condiciones iniciales. Por ejemplo, el velo se puede mover para que sea alineado con las estaciones y bueno, que todo quede alineado perfectamente. Entonces, por eso se monta en una base que se puede mover. Y pasamos al localizador de vértice, el elemento más importante de todo el sistema de trayectografía. Entonces, cubre la región más próxima al punto de interacción. Entonces está el velo, son unas plaquitas que ya voy a mostrar ahorita más adelante. Entonces está hecho en mitades. ¿Para qué? Pues para que una mitad pues, coja cierta parte de las partículas, la otra mitad cierta otra, pero lo más importante es que se pueda separar. ¿Por qué se separa? Porque como está muy cerca del punto de interacción, este velo es susceptible a sufrir demasiado daño por radiación. Entonces por eso se abre unos cuantos centímetros cuando se están inyectando los protones y después ahí sí, cuando ya tenemos un haz estable, vuelve y se cierra. La parte del tubo por el que pasan los protones es completamente removido aquí. ¿Para qué? Para evitar pues, ciertas dispersiones adicionales producidas por el material del tubo. Entonces, este es el velo. Esta es la estructura del velo. Entonces, son unas microcintas de silicio en cierta configuración. ¿Cuál es esa cierta configuración? Unas placas van a ir radiales y las otras van a ir angulares. ¿Esto para qué? Para determinar tanto el radio como el ángulo por el cual venía la partícula. Entonces se llaman los R y los Φ sensores. Y como les dije, están ubicados pues, en mitades. ¿Por qué se divide aquí como en zonitas? Esas zonas están divididas precisamente para limitar la ocupancia del detector. Es decir, cuando pasa una partícula por acá, por alguna de las microcintas, se activa esta porción de microcinta. Si estuviera completa, pues se activa toda la porción de microcinta y pues no sería imposible hacer la reconstrucción. Por eso tiene esa forma. Estas de acá están divididas en dos partes. Una parte interna y una parte externa. Y bueno, ahí están los tamaños y los anchos de cada una de esas microcintas. Entonces, esa es la estructura del velo. Son unas capas ahí, ocupadas por un sensor R y un sensor Φ. Estas dos primeras solo tienen sensor R. Las otras capas sí tienen los dos. ¿Por qué estas? Porque estas dos de acá me sirven para eliminar unos eventos que se llaman eventos de pile-up.
Es decir, cuando hay una colisión, protón-protón, pues en el cruce de los haces no solo se produce una colisión, se producen más. Y ese número de colisiones adicionales se llaman pileup. Entonces, ese es el objetivo de esas dos, eliminar todo ese reguero de colisiones y dejarme solo la que necesito. Entonces, como les dije, cubre una región entre 2 y 5 pseudo rapidez, entre 2 y 5, lo cual corresponde a unos 15 a 60 miliradianes. Entonces, las estaciones TT, que son las segundas que están aquí, esas están construidas también de microcintas de silicio, pero esta vez están en una configuración completamente diferente. Están hechas por módulos. Entonces, cada módulo tiene 3 sectores o 2 sectores dependiendo del tipo de módulo. Este módulo consiste pues, en un arreglito ahí de sectores de microcintas de silicio y cada una pues, tiene un ancho de 183 micrómetros y tiene una longitud de 38 centímetros, unas plaquitas pequeñitas. Entonces, ¿por qué 4 o 3? ¿Por qué 3 o por qué 2 sectores? Todo depende de en qué posición esté esa plaquita. Ok, ¿listos? Entonces, fíjense que las K solo están para la sección más interna. ¿Por qué? Porque por ahí es por donde va a pasar la mayor cantidad de partículas. Las otras secciones simplemente solo tienen 2 subsecciones. Entonces, esta configuración, así de esta manera, o sea, hay unas placas rectas, hay unas 2 placas rectas y 2 que están giradas. ¿Esto por qué se hace? Porque de esa manera nosotros podemos encontrar de dónde venía exactamente al hacer la proyección de los dos ¿qué? De los dos haces, de las dos señales. ¿Que por qué no se pone todas rectas y la electrónica que está por los lados? Precisamente porque por los lados tenemos el imán. Entonces no queremos que la partícula pase y me interactúe con toda la electrónica que viene de todos los haces. Entonces por eso es que se ideó ese tipo de configuración. Listo. Las estaciones T, las T-stations, son muy parecidas en cierto punto a las TT stations. Entonces son plaquitas de microcintas de silicio, obviamente son un poquito más anchas, un poquito más grandes, pero esto solo es la sección interna, la parte más próxima al detector. Entonces esos modulitos se instalan ahí, en la sección más próxima. Igual que en las TT stations. Pero por fuera de esa imagen, por fuera de esas TT stations vamos a tener tubos de deriva. ¿Qué por qué? Porque los tubos de deriva son más baratos que las microcintas de silicio. Entonces, es una sección muy grande la que hay que cubrir y por eso se utilizan tubos de deriva. Entonces, esos tubos de deriva son más o menos de 5 centímetros de diámetro y pues tienen pues, por dentro su gas, la partícula pasa, excita el gas que hay dentro del tubo y bueno, ahí se puede encontrar la trayectoria de la partícula. Entonces, ¿para qué utilizamos nosotros el PID o el Particle Identification? Precisamente para encontrar qué tipo de partícula es la que está pasando ahí. Entonces, podemos encontrar la velocidad de la partícula, podemos encontrar con el imán el momento y ahí finalmente conseguimos el tipo de partícula, la masa. Entonces está compuesto por el Rich que les había mencionado. Les dije, esto va a pasar muy rápido. Simplemente es un radiador de Cherenkov con algún gas por ahí. Si no estoy mal es C4F10. Y pasamos pues, a los calorímetros. ¿Para qué utilizamos los calorímetros? Para encontrar la energía de las partículas.
Entonces, usualmente, cada una de las partículas que podemos encontrar va a depositar toda su energía en alguno de los calorímetros, ya sea en el electromagnético o en el hadrónico. Entonces, si es un pión, se va al calorímetro hadrónico; si es un electrón, se va al calorímetro electromagnético. Entonces, depositan toda su energía en ese lado. Estos SPD y pre-shower son básicamente, se utilizan es como radiadores para que se produzca la cascada. Entonces, también pues, nos ayuda a reconstruir fotones. Estos que se llaman aquí prompt photons son los que vienen del vértice primario de la interacción. Y finalmente, pues tenemos unas cámaras de detección de muones, y esas cámaras de detección de muones, pues lo que me van a dar es pues a detectar todos los muones. ¿Por qué? Porque los muones son muy pequeños, son muy rápidos y prácticamente atraviesan todo el detector. Entonces, para eso nosotros utilizamos todas estas cámaras de muones. Entonces, esa configuración así medio caprichosa se hizo para que precisamente obtengamos más o menos la misma ocupancia en cada una de las cámaras de muones. ¿Listos? Entonces, eso fue más o menos el funcionamiento del detector. La generación de eventos, pues digamos que los eventos se pueden producir, o más bien se generan, con un sistemita que se llama Pythia. Entonces, en ese sistemita, pues Pythia genera todos los eventos por creación de pares, o por excitación, o por división de gluones, o cosas por el estilo. Entonces, más o menos, esos son los métodos de creación de partículas. Entonces, ahí estamos creando nuestro B. Algo que se me olvidó poner acá fue que el B, este B, pues ya lo creé por alguno de estos métodos. Pero ese B se tiene que desintegrar. Entonces, hay una parte en el código, en el algoritmo, que es el que me desintegra todo ese B como una cascada y pues me genera la partícula que yo esté buscando o la traza que yo esté buscando. ¿Qué es excitación de sabores? ¿Cómo? ¿Qué es excitación de sabores? ¿Dónde está? Ya. Entonces, usualmente es un B y un gluón, entonces el gluón excita la partícula y se crea el bosón B. Más o menos ese es el asunto. Pero ustedes no pueden ver a tamaño de quarks y gluones, pero mucho pueden ver los hadrones. Sí. ¿Cómo pueden conectar? Sí, es que, pues digamos, todo esto va más hacia allá. O sea, digamos que no se puede ver como tal, pero aquí los estamos generando. Entonces, son métodos de generación de mesones B. Eso es una simulación. O sea, esto es simulación totalmente. Aquí no hay todavía nada de reconstrucción ni nada de eso. Simulación. Entonces, simplemente, pues en la simulación nosotros podemos hacer eso, a pesar de que en la vida pues, real no lo tengamos. ¿Por qué se hace si al final no lo va a ver en el experimento? Sí se va a ver. No, sí se va a ver. Sí, no les va a salir como O sea, pero en los estados virtuales produces ese tipo de expresión. sí, recuerde que el IHSB nosotros no buscamos física de manera directa como Atlas y como CMS. Nosotros lo buscamos de manera indirecta. Nueva física de manera indirecta, es decir, por loops y cosas así. Entonces, por eso es que se hace este tipo de análisis. Entonces, como les dije, el primer paquete de generación es el de Gauss. Entonces, Gauss es un paquete gigantesco que lo que hace es básicamente simular cada una de las huellitas que deja una partícula en el detector. Básicamente es eso. Entonces está el Gauss Tracker, el Gauss Calo, el Gauss Reach y todos esos me deja una mano de punticos ahí en el detector. Uy. Después está un programita que se llama Bool. Ese Bool lo que me hace es coger todas esas huellitas que dejó Gauss y convertírmelas a una señal digital. Entonces ya teniendo esa señal digital, pues es mucho más fácil hacer la reconstrucción. Entonces, pues ya tenemos todo eso
digitizado y pasamos a hacer una simulación de lo que sería el trigger corriendo en tiempo real. Esa la hace Moore. Entonces ese Moore pone un trigger que son unas condiciones que tenía el detector en determinado momento. Entonces uno le da una llavecita que se llama el TCK, y con ese TCK, ¿qué es lo que hace el paquete? Pues el paquete lo que hace es traerse todas las configuraciones del detector en determinada época. Entonces, por ejemplo, si vamos a generar datos de 2012, pues se trae toda la configuración que estaba en el momento en 2012 y genera y me descarta o me acepta los eventos dependiendo de esas configuraciones y dependiendo de unos cortes que están ahí inmersos. Después se hace una reconstrucción offline. Entonces esa reconstrucción offline la hace Brunel. Entonces ese paquete que se llama Brunel, entonces me genera unos archivitos que llaman unos DST. Con esos archivitos, entonces yo puedo entrar a hacer ya reconstrucciones de partículas. Entonces, reconstrucciones de partículas que las hago con un paquete que se llama DaVinci. Y esas reconstrucciones de partículas ya me da el archivo .root listo para mi análisis, lo que yo necesite. Obviamente ahí introduzco mis cortes y bueno, mis variables, etcétera, etcétera. Uy, ¿esto qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? Me alejé mucho. Listo. Entonces, ¿qué tipos de trazas vamos a tener en nuestro experimento? Vamos a tener básicamente estos tipos de trazas. ¿Cuáles son las más importantes? Las más importantes son las long tracks. Las trazas que atraviesan o que tienen información en todos los subdetectores que tenemos. No pongo aquí los de muones precisamente porque esos, no todas las partículas que vamos a detectar van a ser muones. Al final se hace una reconstrucción con las que son muones. Entonces estas son las más importantes para mí, para mi física. Sin embargo, pues vamos a tener otros tipos de trazas. Vamos a tener, por ejemplo, las que solo están en las estaciones T. Esas pueden venir de desintegraciones secundarias y otro tipo de física en muchas ocasiones. Las que son solo trazas en el velo. Entonces, cuando solo hay trazas en el velo, pues son partículas que se produjeron con una pseudo rapidez muy alta y pues se me están saliendo, muy baja, y se me están saliendo de la aceptancia de mi detector. Tenemos estas de aquí, estas downstream. Estas también son muy importantes. ¿Por qué? Porque no todas las partículas se desintegran en el velo. Hay partículas que tienen una vida media un poco larga y se desintegran fuera del velo, como por ejemplo el K-short, el K corto. Ese se desintegra fuera del velo. Entonces hay un porcentaje de partículas que se desintegra dentro del velo y hay otro porcentaje que se desintegra por fuera del velo. Usualmente es un 75% las que se desintegran, 75% por fuera del velo y un 25% por dentro. Entonces vamos a tener ese tipo de trazas. Y tenemos finalmente trazas de bajo momento, que son las upstream. Esas son las que el imán, el campo magnético del imán, las saca del detector. Entonces solo van a tener información del velo y las estaciones T. Entonces, para reconstruir trazas largas, pues tenemos dos algoritmos principales que son los que me hacen esa tareita. Entonces, ¿cuáles son esos dos algoritmos principales? Entonces, lo primero que tenemos que reconstruir son las trazas del velo. Entonces, con esa reconstrucción de las trazas del velo, se genera lo que se llama un velo seed o un velo track. Y esa va a ser la base para todas las demás trazas, excepto las downstream que no tienen información del velo. Entonces, con esa información del velo podemos producir todos los tipos de trazas, exceptuando estas. Al final, pues se hace un fit a las trazas, se hace un ajuste para seleccionar las que tengan mejor calidad y pues esas son las trazas que me quedan.
Sin embargo, esto trabaja en un entorno cooperativo, es decir, no puedo con todos los hits tratar de generar todas las trazas porque se me vuelve una mezcla imposible de trabajar. Entonces, primero genero trazas en el velo. Después genero mi forward tracking, todas las trazas largas que pueda encontrar con ese algoritmo. Después genero las T-hits con los hits que no haya utilizado antes. Y genero mi matching. Esas dos. Finalmente, se utilizan las downstream y por último, las upstream tracks. Entonces, ese es como el orden principal. Acá solo me voy a centrar en la reconstrucción de las long tracks, que son las más importantes. Entonces, lo primero que se hace para reconstruir una traza en el velo es reconstruir la traza como una línea recta. Entonces, ¿por qué una línea recta? Porque en el velo no hay, o se supone, se aproxima a que el campo magnético en el velo, dentro del velo, no es muy grande, es despreciable. Entonces, como son despreciables esos efectos, lo que vamos a tener es una línea recta. Entonces, en la proyección R, Z, entonces solo utilizando los hits en los R sensors, hacemos una proyección. ¿Por dónde pasó? Y esa proyección, entonces después de tener esa proyección, pasó. Después de tener esa proyección, entonces pasamos a reconstruirlas, a adicionar los hits que estén dentro de un rango de aceptancia en los sensores phi. Entonces, más o menos ese es el asunto. Una vez con estas semillitas, con las hits, pues ya pasamos a hacer lo que es el forward tracking. Entonces, ¿cómo se hace ese tal forward tracking? Primero se seleccionan hits en las estaciones T. Después se hace la proyección estereográfica, es decir, de las que están volteaditas. Se buscan esos hits que sean compatibles con los primeros. Después se hace una selección final y por último se añaden los hits en las estaciones TT. Este último paso de añadir estos hits, pues prácticamente para la generación de la traza no tiene ningún efecto. Tiene efectos en la calidad de la traza. Entonces van a ser trazas de mucha mejor calidad las que tengan hits en las estaciones TT. Entonces más o menos esto es lo que se hace. Entonces de mi T-hit proyecto hacia adelante como una línea recta. De acá, del trocito de hits que me salgan, proyecto hacia atrás una línea recta. Y donde se encuentren, pues saco una pendiente o un slope que me sirve pues para definir qué tanto cambió la traza. Esto es en X, Z. Pero ¿qué pasa en YZ? En YZ es simplemente una línea recta. Recuerden que el campo magnético solo deflecta las partículas en la parte X. En la parte Y no hace nada. ¿Listos? Entonces más o menos esa es la interacción. En el matching, como les había comentado, entonces primero tenemos que generar ciertos tipos de partículas. ¿Qué ciertos tipos de partículas generamos? Las primeras, de trazas, perdón. Los trocitos de trazas que provengan de las estaciones TT. Entonces, ¿cómo se hace? Primero, se utiliza un algoritmo que los vuelve como una línea recta, bajo cierta aceptancia. Entonces decimos, bueno, tenemos hits acá, estos me concuerdan. Después, con esos, tratamos de reducir eso. Y como aquí sí hay deflexión por el campo magnético, entonces aquí ya no podemos utilizar una línea recta. Utilizamos un ajuste parabólico. Entonces, los que estén dentro de la parábola son los hits que tomo. Pero aquí hay un inconveniente. El inconveniente es que yo tengo mi tubo y sé que pasó mi señal a una cierta distancia del tubo, pero no sé por dónde pasó.
no sé si pasó por arriba o pasó por abajo. Entonces el algoritmo lo que busca es, como no sabe si pasó por arriba o por abajo, busca dónde hay mayor cantidad de puntos en concordancia con mi ajuste parabólico y esa es la traza que toma. Entonces, ¿por qué no sabe si pasó por arriba o por abajo? Pues porque tenemos un radio, simplemente. Calculamos un radio y no sabemos. Entonces, eso se le llama la ambigüedad LR, left-right. Y básicamente, con esa tracita y con la otra traza, las juntamos y donde se crucen, ahí calculamos pues, el slope o la pendiente. Entonces, ahí podemos calcular pues, cuánto fue la desviación que tuvo y se calcula el momento de esa manera. Y pues se hace el matching entre las trazas. Las downstream, como les mencioné, pues es un proceso muy similar con los hits que quedan. Entonces, con los trozos de trazas que me quedaron, que no pude hacer matching con las del velo, pues simplemente, ¿qué hago? Intento buscar hits en las estaciones T que no haya usado e intento hacer un matching con ellas. Básicamente es eso lo que se hace en esa parte. Con las upstream, lo mismo, con los trocitos de trazas en el velo que tenga, intento buscar hits que sean compatibles en las estaciones TT y se hace el matching con esos hits. Y finalmente pues pasamos a los resultados. Entonces, nuestro problema principal, como les había mencionado, era esa distribución ahí, ese pico en la distribución. Sin embargo, cuando a mí me entregaron el problema, me dijeron, no, es que lo que usted tiene que buscar es un fallo en el algoritmo de reconstrucción de trazas. Un fallo en algún lado, que no sabían dónde estaba. Entonces, ese fue el problema principal, encontrar ese fallo. Entonces, nosotros propusimos 5 estudios diferentes para saber de dónde venía ese fallo, en dónde estaba. Entonces, pues lo primero que hicimos fue coger todas las variables que teníamos y chequearlas, a ver qué encontrábamos, qué de raro encontrábamos ahí. Lo segundo, pues fue con unas variables que encontramos ahí, que habían unas diferencias, pues intentamos hacer una selección adaptativa para mirar qué era lo que teníamos ahí. Lo tercero, pues dividimos una muestra en dos partes, una muestra de fantasmas, perdón, en dos partes. Unas que se llamaban single, ghost y otras double, que ya les explicaré qué significan esos. Un cuarto estudio, que fue un análisis multivariado, una ABT, y finalmente un quinto estudio, que fue en el link que se guarda entre la partícula y la partícula de Monte Carlo generada. Entonces, primero, chequeamos todas las variables que había en una determinada muestra. Esa fue una muestra de Monte Carlo de este decaimiento, un BS0 yendo a un Jepsai en 2 muones y un Phi en 2 kaones. Datos del 2012 y pues utilizamos toda la información del background category. Y encontramos esto. Esa es la primera variable. El ángulo de helicidad. Entonces aquí en rojo está la señal y en rojo están los fantasmas y en azul está la señal. Y encontramos esos dos picos justo en 1 y en -1. Pero hicimos pues, un poquito de más análisis y nos dimos cuenta que esos picos que se generaban ahí son en realidad fantasmas verdaderos. ¿Por qué? Porque esos picos no pertenecen a los eventos que están en el pico de mi señal. Entonces, fantasma verdadero quiere decir que está dentro de la distribución plana, o sea que no es el evento que pica, que tiene ese pico. Entonces, es eso. Pero encontramos otra variable. Este chi cuadrado de la traza por grado de libertad. Ese chi cuadrado de la traza por grado de libertad lo podemos ver que hay unas grandes diferencias. Y entonces ahí nos preguntamos, ¿y será que ese corte en 3, que es el corte que está por defecto en el experimento, lo podríamos disminuir? Entonces
pues eso fue lo que nos preguntamos en ese momento. Entonces, para eso nos planteamos un análisis de este tipo. Entonces, estábamos mirando qué pasaba con la muestra de datos cuando reducíamos esa cantidad, ese corte. ¿Y qué es lo que pasaba? Que en efecto se reduce la cantidad de fantasmas, pero estamos reduciendo también la cantidad de señal. Entonces, aunque la reducción de fantasmas es bastante significativa, la reducción de señal nos dice no es por aquí. ¿Por qué? Porque un 3% de mi señal y un 40% de mis fantasmas generalmente es la misma cantidad de fantasmas y de señal. Entonces estoy botando la misma cantidad de eventos. Entonces, posiblemente no es la mejor opción hacer un corte. Por eso, pues hicimos muestras, hicimos con un B0 yendo a un castar, y ese castar estaba decayendo en cada un peón y observamos exactamente el mismo comportamiento. Entonces, exactamente el mismo comportamiento, que cuando reducíamos el chi cuadrado por grado de libertad, se reducía la cantidad de fantasmas. Y la eficiencia de reconstrucción de los fantasmas disminuía. La eficiencia de reconstrucción de la señal aumentaba. Entonces sí, pues sí vamos a tener menor cantidad de trazas, pero iban a tener una eficiencia mucho mayor. Entonces, podríamos pensar que sí, realizar un corte ahí en esta variable podría ser buena idea. Entonces estaba en 3 por defecto y pues miramos la posibilidad de reducirla. De hecho, para el último update que están haciendo, no la redujeron, la aumentaron. Ya no es 3, es 4. Pero bueno, fue por otras razones. Entonces, para intentar hacer esto, nosotros pues, nos propusimos hacer un binado de tipo adaptativo, donde más o menos íbamos a tener una relación equivalente entre cada una de las... en cada bin íbamos a tener más o menos la misma cantidad de eventos, o un promedio, en promedio más o menos la misma cantidad de eventos. Y utilizamos estas variables, el número de trazas por evento, el momento transversal y la pseudorapidez, que son, digamos, variables usuales que se utilizan para hacer cortes en algún experimento. ¿Qué era lo que nosotros intentábamos encontrar? Intentábamos encontrar o aislar zonas, por ejemplo, donde se acumularan más fantasmas y zonas donde se acumularan más cantidad de señal. Sin embargo, por lo menos para este par de variables, encontramos que la zona en la que se acumulan los fantasmas y la zona en la que se acumula la señal es exactamente la misma. Entonces, digamos que no pudimos hacer nada con este par de variables. Pero para este otro par encontramos exactamente lo mismo. Y para este otro par encontramos lo mismo. Entonces, la conclusión de este estudio fue que no pudimos aislar una zona, porque queríamos era aislar esa zona y darle unos pesos estadísticos diferentes a cada cantidad de señal, a cada cantidad de fantasmas, para así poder hacer una discriminación. Pero no se pudo, no se logró por esa razón. Justo se acumulan en la misma zona. Entonces, ese nos falló por ese lado. Después dividimos una muestra, que va a ser la misma, en dos, single y double ghost. Entonces, la muestra de fantasmas puede ser fantasma por varias razones. Entonces, porque el kaon, por ejemplo, aquí utilizamos un phi. Entonces, phi en 2 kaones. Entonces, si uno de los kaones era fantasma y el otro no, entonces esa muestra era un single ghost. Si los dos, entonces era un double ghost. Y aquí no utilizamos el background category como método de discriminación, sino utilizamos otra variable adicional, y esa otra variable adicional es la información verdadera. Entonces, cuando yo genero mi Monte Carlo y cuando yo reconstruyo mi Monte Carlo, hay unas variables que se guardan que son las variables verdaderas. Entonces, por ejemplo, el momento verdadero de mi partícula.
Entonces reconstruí tal momento, pero no era este el que se reconstruyó, el que yo generé. Entonces, esa información es sumamente importante para hacer esa discriminación. ¿Por qué? Porque el fantasma, la partícula que es fantasma, no tiene esa información verdadera. Entonces, siempre que esa información verdadera fuese cero, teníamos un fantasma. Entonces, ahí podemos saber cuál era fantasma y cuál no. Entonces, hay un algoritmo que se llama el algoritmo de probabilidad de fantasma, que me genera pues, digamos que es como una caja negra, un árbol ahí de decisiones, y me genera una probabilidad de que la partícula sea fantasma o de que no. Usualmente eso está como en 0.15 el corte por defecto. Entonces, pues 0.15 y me bota todo esto. 0.15, perdón, por acá, pero me tiene en cuenta todo esto. Entonces, pues hay unas partecitas donde eso está fallando. Entonces, sí, es una buena herramienta para discriminar entre fantasmas y entre señal, pero ahí está fallando en algún punto. Entonces tratamos de ver dónde era que estaba fallando. Entonces aquí, como les dije, utilizamos este decaimiento, BS0 JEP Sci-Fi, pero solo reconstruimos el phi, esta partícula. Entonces, para los double ghost, como les había mencionado, si los fantasmas deben ser una distribución aleatoria, pues eso debe ser plano. Obviamente se presenta esa lineecita por radiación, simplemente siempre va a generarse eso, como una exponencial decreciente. Y un pico. Entonces, ese pico, entonces fíjense que en esta muestra tengo más o menos 11 millones de eventos. Y de esos 11 millones de eventos, 40% son fantasmas. O sea, voy a tener como 3.800.000 fantasmas más o menos. Cerca de 4 millones. Entonces generé 4 millones de eventos que no me sirven para nada. Y de esos 4 millones de eventos que no me sirven para nada, pues allá me están ocupando espacio y me están ocupando muchas cosas. Entonces, es importante eso. Hicimos unos ciertos cortes en unas variables. Entonces, por ejemplo, el número de hits en las estaciones TT. ¿Recuerdan que les dije hace un momento que si no había hits, que el número de hits en las estaciones TT no hacía nada en la reconstrucción de la traza, pero sí nos afectaba la calidad? Entonces vamos a tener trazas con mucha menor calidad si no tienen hits en las estaciones TT. Entonces se me aumenta el número de fantasmas ahí. Momento transversal y una variable que es el logaritmo de la likelihood, una multiplicación de probabilidades ahí. Entonces planteamos unos ciertos cortes. El primer corte fue eliminar todas las trazas que no tuvieran hits en las estaciones TT. El segundo corte, el momento transversal por encima de 500 megaelectronvoltios. Entonces, este corte podría ser no tan óptimo para ciertos canales, por ejemplo un D-star. El D-star tiene un pión en su estado final que es de bajo momento. Entonces, digamos que estaríamos descartando ese tipo de canales. Pero para este nos funciona perfectamente. Y la likelihood por encima de menos 35. Esta es escala negativa. Y pues observamos una reducción del background. O sea, este pedazo de fondo se reduce de una manera significativa. Entonces, esto es señal pura y esto es la distribución de single ghost con las nuevas variables, con los cortes hechos. Entonces, si nosotros hacemos un ajuste de las dos variables, nos da que eso podría ser compatible en cierto punto. Sin embargo, pues no podemos decir mucho de la compatibilidad de las dos distribuciones. Entonces, por eso nos planteamos dividir esa muestra de otra manera. Con cortes no lo logramos, pero hay una manera más eficiente de hacer ese tipo de análisis, y es utilizar una BDT, un árbol de decisiones. Entonces, utilizamos el mismo decaimiento, utilizamos solo los eventos que están en el pico, los single, y esto es lo que esperamos, que todo este fondo lo podamos discriminar de mis eventos de señal.
Entonces, para eso, pues nosotros tenemos que incluir unas ciertas variables. Entonces, en particular, pues utilicé el número de clústeres en las estaciones TT, el logaritmo de los momentos de los caones, el chi cuadrado por grado de libertad, la likelihood y bueno, unas variables ahí. Incluso utilicé la probabilidad de ghost ahí. Entonces, ¿qué pasó con esa variable? Pues que me da un sistema de discriminación de partículas. Entonces, tenemos un árbol de decisiones que nos da un resultado de esta manera, pero tenemos una gaussiana, una BDT gaussiana o gaussianizada, que esta pues tiene un muy buen comportamiento. Si nosotros hacemos un corte por acá en alguna de estas variables, pues nos va a dar que podemos separar muy bien lo que es señal y lo que es fantasma. Entonces, esto nos sirve mucho. Proponemos un corte en 0, aquí. Y vamos a mirar qué es lo que sucede con ese corte en 0. Entonces, con ese corte en 0, hicimos un ajuste. Y ese ajuste nos da precisamente esto. Que la señal verdadera tiene este orden de magnitud, el sigma, el ancho de la distribución. Y los que nosotros llamamos signal ghost tiene este ancho de distribución. Entonces, en principio, esas dos distribuciones serían compatibles. Entonces, eso es como una pista de que vamos como por buen camino. Entonces, ¿qué pasa con ese ajuste de las distribuciones? Pues que típicamente los eventos que son signal ghost, los que yo llamé signal ghost, que son los que pican, están peor reconstruidos que la señal, lo cual es de esperarse porque son eventos que tienen menos hits en los detectores. Entonces hice lo mismo, el mismo ajuste con cada uno de los cortes que podría tener, pues con varios cortes. Por ejemplo, el menos 0,8, el menos 0,6 y así sucesivamente. Y encontré que para cada uno de los cortes los dos sigmas son compatibles. Entonces esto nos da una muy buena pista de que los eventos de señal y los eventos de single ghost que yo tenía podrían ser podrían pertenecer todos a la misma señal. Entonces estuvimos mirando más adentro en los algoritmos y encontramos esto. Cómo linkear o cómo hacer un link entre la partícula y la partícula de Monte Carlo. Esto está en el algoritmo de reconstrucción. Entonces, al principio un fantasma era una partícula de Monte Carlo reconstruida que yo no generé. Pero aquí hay una fracción. Es decir, que posiblemente sí generé esa partícula, pero no cumple con esto. Que esa fracción de eventos reconstruidos sea mayor al 70% de los generados. Entonces, posiblemente sí. Aquí cambié el decaimiento. ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos ese? Porque si yo resto las masas, esto me da un pico muy, muy específico. Entonces, eso es lo que quiero, que el pico se vea muy, muy bien. Y es un pico con un ancho muy pequeñito. Entonces, se va a ver extremadamente bien. Esto es simplemente código encontrado por allá, pero es muy importante. Entonces fíjense que el ratio para todo el detector es que el número de eventos que yo encontré sobre el número de eventos que yo generé, el número de hits, perdón, de los eventos que yo encontré sobre el número de hits de los que yo generé, sea superior a 70%. Entonces, lo que habíamos encontrado antes, que esas trazas posiblemente sí son trazas que yo generé, pero no tienen la calidad suficiente para ser reconstruidas como señal. Si hay eventos en las estaciones TT, aquí la cuestión cambia. ¿Por qué? Porque en las estaciones TT solo hay 4 placas, entonces pues el 70% serían 3 y no me daría. Entonces, o es 0 o es el total a menos 2. Entonces los que yo reconstruí deben ser los que yo generé menos 2.
Entonces se hace esa asociación. O pues que no haya, que estén bien reconstruidas en las estaciones IT, el inner tracker, que es el pedacito ese pequeñito, o en el OT, que son los tubos de aéreo. Entonces, dependiendo de alguna configuración ahí, se puede generar el link. El link es simplemente, esta partícula fue generada, esta es la información de la partícula generada que usted reconstruyó. Ese es el link. Esa es la linking information. Y obtenemos cosas como estas. Entonces, reduje esa fracción a 50%. Y obtengo que la masa invariante de las dos distribuciones no cambia. Es exactamente igual. El número de partículas es exactamente el mismo. No me cambia ni la forma de la distribución, no me cambia el número de partículas, no me cambia absolutamente nada. Hasta este punto. Sin embargo, esto sí cambia. No debemos centrarnos en toda la distribución, aunque pues el número de fantasmas disminuye. Lo más importante es este pico que está aquí. Ese pico se disminuye. Esa es una región bastante importante que va a ser mi región de señal. Entonces, más o menos tengo una reducción de fantasmas de un 12% en toda la región, pero en donde me importa, que es mi pico de señal, la reducción es de 32%. Aquí. Casi todos los eventos que se eliminan de la parte de fantasmas se van a la señal. Entonces obtengo una ganancia de un 4%. Entonces, pues sí, pasé de eventos de fantasmas para señal. Estoy ganando señal. Pero hay un pequeño problemita, que también estoy ganando fondo. Entonces aquí el fondo lo calculé como todo lo que no sea señal y todo lo que no sea fantasma, el resto es fondo. Entonces también gané fondo. Y el fondo, 8% en toda la señal, en toda la región. Entonces aquí lo que hicimos fue pues, ciertas distribuciones, comparar ciertas variables para asegurarnos que los eventos que yo reconstruí se estén comportando más o menos como la señal. Entonces tengo señal y fantasmas. Entonces si se fijan, la azul es la muestra original, la roja es la muestra de background y la verde es la muestra de mis eventos que migraron de señal, de fantasmas a señal. Entonces fíjense que la verde en todos los casos se comporta más o menos como eventos de señal. Entonces podría ser que sí, en efecto, esos son eventos de señal mal reconstruidos que no cumplen con ciertas especificaciones. E hice esto. Estos porcentajes ya están, digamos, calculados respecto a toda la muestra total. Entonces fíjense que para 0.5 obtenemos una ganancia de señal del 2.85%. Y se me reduce el fondo, los fantasmas, 4.25%. ¿Aumenta el fondo? Sí. Pero entonces ganamos señal. Y recordemos que el fondo simplemente es algo que no pica, es una distribución plana. Eso se puede filtrar después con ciertos análisis. Estuvimos tratando de imaginarnos, de ver cuál es el mejor corte, porque puede ser que el corte de 0.5 para todo el detector pues no sea el óptimo. Entonces empezamos a hacer cortes variando esa fracción en el velo y en las estaciones T. Entonces, ¿qué pasa cuando variamos ese corte en el velo y en las estaciones T? Que obtenemos gráficas como estas. Aquí hay un punto en 0.9, pero nos dimos cuenta que en 0.9 estábamos descartando ya casi que todas las trazas. Entonces ya no teníamos tan buen evento, tan buena cantidad de eventos. Entonces, fíjense, aumenta la cantidad de señal, se disminuyen los fantasmas y en ciertos casos aumenta
la cantidad de background, de fondo. Entonces, la mejor región que nosotros encontramos acá, con estas gráficas, es entre 50 y 70. Pero no sabemos exactamente cuál debería ser el corte. Entonces, hicimos todo esto de manera relativa. Y de manera relativa, pues encontramos lo mismo. Que este corte, que usualmente es 70-70, fíjense que tiene una caída, un aumento aquí en los fantasmas, una caída en la señal y un aumento no muy grande también en la región de background. Entonces, podría ser que no sea el mejor corte o el corte más óptimo. Acá hice el ratio, signal background. Entonces, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando la mayor cantidad de señal con la menor cantidad de background. Y obtuve cosas como estas. Donde fíjense que para 80 obtengo muy buen ratio en el velo. Sin embargo, este fue el último análisis que hicimos. ¿Qué tal si calculamos el delta, los eventos que migraron? Que eso me dice mucho más. Entonces, fíjense que 80-50 y 70-50 sería la mejor opción. Estarían dentro de las mejores opciones. Pero ¿cuál de todas esas elegimos? ¿Cuál de esas dos elegimos? Pues para eso, basémonos en los datos. Entonces, 50-70 tenemos, aquí hay más. Tenemos menor ganancia de background en 50-80, pero es que también es menor la ganancia en señal. Entonces nos quedamos con esta configuración. Esta es la más óptima. Entonces, ¿por qué es la más óptima? Porque nosotros vamos a tener, que se acuerdan que yo les hablé de la ambigüedad LR en los tubitos, que no sabemos si pasó por este lado o pasó por este lado. Entonces, por eso es necesario en las estaciones T disminuir la fracción a 50. Bueno, según los estudios que hicimos, a 50. Entonces, como conclusiones tenemos pues diferencias en el ángulo de helicidad y diferencias en el chi cuadrado por grado de libertad. Tenemos una acumulación de los de señal y ghost en las mismas regiones, así que no podemos decir pues absolutamente nada de eso. La BDT, el estudio que hicimos con la BDT, pues nos confirma que en realidad sí hay eventos que están mal categorizados. Y esos eventos corresponden a trazas que no cumplen la característica fundamental de que los hits reconstruidos sean el 70% o mayor a los hits que yo generé. Entonces, esa es la principal conclusión. Y pues que haciendo la configuración de 70-80 tenemos más o menos un 2% de ganancia de señal, que no parece mucho, 1.82%, pero si lo comparamos con 1.000.000 de eventos, ese 1%, 1.5%, pues ya representa una gran cantidad de eventos, gran cantidad de capacidad de cómputo y gran cantidad de espacio que me estoy ahorrando, porque son eventos que ya me van a servir para posteriores análisis. Y tuve un inconveniente y no me pintó la bibliografía. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. ¿Hay preguntas?